Maravilloso Señor y Dios, gracias. Gracias porque estamos, Señor, en el tiempo perfecto tuyo. Levanta tus manos y dile: Señor, entro en tu presencia más profundo. Tengo hambre de ti. Oh Señor, habilita tu promesa. Sacia a los hambrientos en esta noche. Tenemos deseos de honrarte. Oh Señor, nuestro ser proclama tu grandeza. Proclama que tú eres nuestro Dios. Proclama que confía en ti. Levanta tus manos. Dice la palabra: el amor todo lo cree. Levanta un cántico esta noche para el Rey y dile: confío en ti. Confío en ti. Tú me cuidas. Confío en ti. Levanta tu voz en esta noche. Oh querido Espíritu Santo, que tu dulce presencia inunde cada hogar. Que tu dulce presencia inunde cada vida. Que los hambrientos esta noche puedan decirte: lléname, sáciame una vez más. Querido Espíritu Santo, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Se levanta una generación hambrienta por ver el rostro de Jesús, por ver el rostro de Dios, por buscar tu presencia, mi amado. Levanta adoración al que es alto y sublime. Oh, porque lo dilatado de tu imperio no tiene fin, no tiene fin. Tu reino es duradero, nunca tiene fin. Oh Señor, levantamos tu bendito nombre. Levantamos el nombre del que vive para siempre, del que vive para siempre, el que su trono está por encima de cualquier dominio de esta tierra. Hoy nos levantamos, elevamos nuestro corazón a la zona del trono para contemplar al que reina, para contemplar al que vive, para contemplar a nuestro Dios, a nuestro maravilloso Dios. Glorias sean dadas al Rey. Que tu boca hable poesía al que ama tu alma, al que ama tu alma. Porque mientras que tú le adoras, todo se renueva en ti, se renueva en ti. Y Señor, hoy decimos que como puertas abiertas nos abrimos en adoración, nos abrimos en amor para ti. Nos abrimos y te decimos que entre el Rey de Gloria, que entre Yahweh, que entre el Rey de Gloria, el amado. Vamos, iglesia, sumérgete. Sumérgete profundo. Aguas profundas. Aguas profundas. Queremos, Señor, no quedarnos a la orilla, no con el agua a los pies. Dile: Señor, aguas profundas, profundas. Oh, te amamos, Señor. Yo te clamo, Dios, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu descienda. Descienda en medio de la congregación. Descienda en medio de tu pueblo, Señor. Que tu mano esté sobre nuestras vidas. Hay vidas que se están enterneciendo. Había alguien que hacía mucho no sentía la presencia de Dios. Lo puedo palpar, hay una dulce presencia que te está envolviendo. Recibe ahora, recibe ahora. El Espíritu de Dios se está moviendo de una manera hermosa. Hay alguien con un dolor en la espalda que el Señor le está tocando. Es como cuando se coloca algo caliente, una bolsa caliente. Ahí está el fuego de Dios sobre ti. Está el fuego de Dios sobre ti. Recibe, recibe, recibe. Hay una mamá que ha tenido mucha preocupación por su hijo, pero Dios te dice: esa herencia de maldición ha sido quebrantada en la cruz.
Y ese hijo por el cual tú te preocupas va a ser un ilustre en tu familia, Dios lo cuida. Dios es el papá, no estás sola. Dios está contigo. Recibe ahora. Recibe ahora. Ondara vasalla, hay una ministración bella del Espíritu de Dios. Deja que Él te ministre. Deja que Él te consuele. Deja que Él te levante. Dile a Dios, coloca palabras de vida eterna en mí, que pueda oír tu voz una vez más. Y yo te clamo que como los discípulos en el camino de Emaús, Padre, que mientras que tú caminabas y abrías la palabra, el corazón les empezó a arder. Yo te clamo, Dios, que mientras que la palabra, mientras que el pan es partido esta noche, Señor, en este día, en este inicio del Shabbat, en este día de reposo, hoy nos recostamos en ti y reposamos en tu presencia. Y mientras que la palabra es partida, Señor, que el corazón arda, que el corazón arda, que el corazón se avive, que la esperanza de gloria se levante una vez más, una vez más, una vez más. Levanta un cántico, levanta cántico. Seremos como los que sueñan y diremos: grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Aleluya, aleluya. Lleva la mano al corazón y dile: háblame palabras de vida eterna. Háblame palabras de vida eterna. Padre, que ellos puedan sentir a Jesús cara a cara, abriéndole las escrituras. Que tu dulce cercanía, que tu dulce presencia, mi Dios, sea tocando cada vida. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche es una noche bendecida. Tenemos una doble porción de bendición. Vamos a recibir la palabra y a las 9 vamos a tener un tiempo de vigilia. Un tiempo de establecer en oración todos los diseños del cielo para nosotros. A la palabra de hoy la hemos titulado con el pastor Manifestaciones de Pentecostés. Y les decía a los servidores, el Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros. Tal vez algunos nos escuchan y nos dicen: están judaizando, están celebrando fiestas del Antiguo Testamento. Pero le quiero decir, no es así. Realmente toda la palabra es una sombra de los bienes venideros. Y el cumplimiento de las fiestas, de todo lo anunciado, está en Cristo Jesús. Desde Génesis 1, Él estableció tiempos señalados, tiempos de encuentro, citas divinas, puertas que se abren en el cielo para que de la eternidad pueda descender gloria, pueda descender manifestación en medio de nosotros, los que creemos la palabra de Dios. Esta fiesta de Pentecostés es señalada desde Éxodo y se conocía como la fiesta de las semanas. Y los judíos se preparaban porque ellos entendían que una bendición, las cosas maravillosas y valiosas del cielo, no caen sobre alguien que no se alinea, que no se santifica, que no se prepara. Esta fiesta Shavuot era la fiesta de las semanas, 7 semanas o 50 días. Y el 50 es un número profético en la palabra de Dios, porque habla de jubileo, habla de liberación, habla de algo nuevo. Ahora, la fiesta del Pentecostés de este año se celebra el próximo fin de semana. Estamos alineados al calendario bíblico. Pentecostés para el pueblo de Israel celebraba lo que dice Éxodo capítulo 19, cuando Moisés baja
del monte con las tablas de la ley. Y el pueblo empieza a celebrar porque había llegado la palabra, la ley. Algo que hacen los judíos en este tiempo es que leen la palabra de Dios. Fue tan glorioso que dice la palabra que el monte ardía, el fuego salía. Pero ellos le dicen a Moisés: nosotros no hablaremos con Dios, sino tú habla con Dios y háblanos a nosotros. Entonces esa ley que fue escrita en tablas se quedó allí. Y por eso Israel nunca realmente conoció a Dios. Dice que aún hoy cuando lo leen en las sinagogas, el velo está puesto en su corazón. Pero ¿saben una cosa? Dios anunció que aunque en esta primera manifestación su pueblo no había recibido lo que él quería impartir, en el libro de Joel capítulo 2, desde el verso 28, dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Este fue el anuncio dado a través del profeta Joel, del derramamiento del Espíritu. Y cuando llega Hechos 2, nuestro Señor es crucificado y asciende a los cielos. Y el pueblo, la iglesia primera, estaba clamando, estaba esperando. Y dice en el libro de Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es como hemos orado que esté la iglesia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Levanta las manos en casa y dile: lléname, Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos capítulo 2, en la misma fecha que se celebraba Pentecostés para el pueblo judío, el Espíritu de Dios se tomó esa fiesta, porque todas las fiestas se cumplen en Jesús. Por eso fue el derramamiento del Espíritu de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora es la llegada del Espíritu Santo por primera vez. Y dice que hablan lenguas maravillosas, y lo más tremendo es que los de alrededor les entendían. Y empezó la temporada de expansión del evangelio. Para Israel fue la entrega de la ley. Para la iglesia primitiva, el derramamiento del Espíritu Santo. Y quiero decirle, este Pentecostés, como les dije en la Pascua, esta fiesta de primavera, no se han parecido a muchas en años, aún en siglos de siglos, porque este Pentecostés trae un derramamiento sin igual del Espíritu Santo. Qué interesante que no podían estar en el templo, sino en casas, en el aposentos, encerrados como familia ahora en Dios. Por eso creo que estamos alineados a los tiempos de Dios. Mi hermano, al Señor nada lo ha tomado por sorpresa. Hay muchas manifestaciones que trae Pentecostés. Por lo menos hoy te voy a hablar de 3 o 4 de ellas. Y quiero que no sea solamente que lo tomes como una enseñanza, porque es una palabra también profética para la iglesia, para tu casa, para tu familia, que puedas tomar la palabra de Dios. La primera manifestación que desata Pentecostés, ¿sabe que Pentecostés es llamada también la fiesta de la cosecha? Porque es precisamente en Pentecostés donde empezó la proclamación del evangelio.
Y les decía a inicio de año, este año en el calendario judío es representada por la letra Pei, que es la boca de Dios, que es la proclamación del evangelio. Está anunciando que una de las manifestaciones del Espíritu Santo serán conversiones genuinas en medio del pueblo de Dios. Dios hará diferencia entre quien es su iglesia y no lo es. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¡Qué tremendo! Esto habla de una conversión genuina. Dice que recibieron al Señor y se bautizaron para perdón de pecados. Aún el 47 nos habla alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que este día es añadida gente en salvación al reino de Dios. Tal vez tú estás escuchando en tu sala y tus hijos están por allá en el cuarto, o tu esposo está a lo lejos, pero hoy declaro en el nombre de Jesús que vidas que desde la eternidad ya fueron predestinadas para salvación, hoy son añadidas al reino de Dios. Levanta las manos y dile que la salvación se encienda en mi casa. Vemos que se desata una cosecha impresionante de salvación. Escribe, haz un decreto ahí en el WhatsApp y declara que la salvación se enciende en tu casa. Se desata una cosecha de salvación, salvaciones genuinas. ¿Qué predicaban ellos de Jesús? Pero me gusta que dice que el corazón se compugía. Y cómo necesitamos en este tiempo una vez más que los corazones nos volvamos a compugir ante su presencia. Que nuestros corazones se vuelvan a quebrantar ante su presencia. Dice que ellos compugidos, ellos bajo convicción de pecado dijeron: varones, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contesta: arrepiéntense y bautícense para perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu. Tremendo. Esa era la promesa de Joel, salvación. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sabe que este Pentecostés abre un portal de salvación. Hace años escuché una profecía y la creo en el corazón. Y esta profecía decía: va a descender un viento del cielo, un viento, un avivamiento del trono de Dios que traerá salvación. Y más personas se van a convertir en ese mover, en ese tiempo de gracia, que las que se han convertido desde Pentecostés hasta hoy. Ahí se va a convertir tu familia, ahí están tus tíos, tus primos. Hoy tráelos al altar y hoy arrebata la palabra de Dios y cree que este Pentecostés trae salvación. Gente corriendo a entregarle su vida a Cristo, abandonar el pecado. Es impresionante. Hechos 5 nos dice: y los que creían en el Señor aumentaban más y grande número, así de hombres como de mujeres. Aleluya. El Dios que lo hizo lo vuelve a hacer. La iglesia del Señor es indetenible y en la intimidad se está multiplicando la salvación. Vidas se están reconciliando hoy con Dios. La segunda manifestación que trajo Pentecostés, y quiero que tomes esta palabra, fue en las casas. Avivamiento en las casas. Dígame, en casa. Hechos capítulo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
¿Estás sentado? ¿Estás recibiendo la palabra de Dios? Oh, dile, Señor, sopla y llénanos con tu presencia, porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, la manifestación de la carne se doblega, porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, tú y yo empezamos a hablar el lenguaje del cielo, porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, podemos hablar y profetizar la gloria de Dios. Podemos ver lo que Él está diciendo y ver lo que Él está haciendo, aunque todavía no lo veamos manifestado aquí. Tremendo. ¿Sabe qué? Dice la palabra que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice la palabra, y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acá dice que perseveraban en congregarse. De hecho, algo muy hermoso en Israel es el toque del shofar. Es el toque de la oración que se escucha en la ciudad, en Jerusalén. Entonces, las familias van a la sinagoga, entran al templo a adorar a Dios como uno solo. Dice que perseveraban en el templo, pero dice que en las casas partían el pan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que compartían la cena como familia. Y la cena habla de la predicación y la revelación de Jesucristo, porque cada vez que partimos el pan hacemos memoria de lo que Él hizo, porque cada vez que tomamos de esa copa anunciamos lo que Él hizo hasta que Él venga. ¡Qué tremendo! Dios soltó un mover en las casas para predicar de salvación. Levanta las manos y dile, Señor, que se suelte este mover en esta casa, que vida, Señor, que el que entre venga salvación. Dios va a tocar las casas de su pueblo. Hoy te profetizo, Dios va a tocar las casas de su pueblo una vez más. En Hechos de los Apóstoles quedaron registrados varias escenas maravillosas de lo que el Espíritu de Dios hizo en las casas. En Hechos 9 registra cómo fue la conversión de Saulo. ¿Sabe qué conversión de personas escépticas, de personas que dijeron nunca vamos a venir a Cristo? ¿Sabe que aún en una casa ocurrieron? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Saulo era alguien que iba en contra del evangelio, pero Dios preparó su corazón. Dios permitió algo que lo puso a orar, que preparara su corazón. Y quiero decirle en este tiempo, a través de las circunstancias, Dios está preparando corazones para salvación. En medio de la casa empezó a ocurrir sanidades, porque dice más adelante, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y tremendo, y seas lleno del Espíritu Santo. Oh, mi hermano, pídelo. Dile, Señor, que en mi casa, Señor, sanidades empiecen a ocurrir. Que mientras oramos, cada miembro de tu familia, aún el más escéptico, sea lleno de la presencia. Y seguimos mirando en Hechos de los Apóstoles lo que Dios hizo en las casas. En Hechos 10 nos habla de Cornelio. Habla que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios, aunque no lo conocía. Lo buscaba de manera religiosa porque no lo conocía. Pero dice que el Espíritu de Dios, en el versículo 4, dice, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es esto, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es impresionante.
Es impresionante porque tu oración sube para memoria. Aún tu ofrenda ha subido para memoria. El día de salvación para tu casa ha sido señalado por el cielo. Por eso en el siguiente versículo encontramos en el verso 17 que aún Pedro estaba también en una casa y recibe la dirección del cielo. Recibe esa dirección del cielo. Dice que mientras que Pedro miraba la visión, estaba perplejo y dice que esos hombres enviados por Cornelio llegaron a su casa. Él entendió la dirección de Dios, porque aún en medio de la casa, en medio de la búsqueda, Él le trajo dirección al ministerio y al llamado. Y en medio de la búsqueda que estamos teniendo en las casas, Dios está direccionando cuál es su plan, qué es lo que quiere para esta hora. ¿Y cómo termina esto? En Hechos 10, 44, 45, tú puedes leerlo, que mientras Pedro hablaba las palabras, dice que el Espíritu Santo cayó sobre esa familia. Y yo oro que en esta noche, mientras te estoy hablando de Cristo, mientras que te estoy hablando la palabra, el Espíritu de Dios caiga en tu casa, llene tu vida, te levantes, porque por encima de lo que tú sientas está tu Dios, está el Dios que te llena, que te fortalece, que te impulsa a seguir adelante. Aleluya. Un mover en las casas. Dice aún en Hechos 16 que había una mujer llamada Lidia, y esta mujer dice que cuando fue bautizada con su familia le rogó a Pablo: si tú me juzgas por digna, por fiel, entra en mi casa. Y nos obligó a quedarnos ahí. Oh, mi hermano, ¿sabe que en este tiempo Dios ha permitido que el altar de adoración sea en las casas, sea en la casa? Cada vez que aún te unes a la oración, a veces a las 5 de la tarde, estás levantando un altar desde tu casa. Esta mujer dijo: si me tienes por digna, entra. Y ahí empieza un grupo de oración. Ahí empezó un tiempo de adoración que el resultado fue que sacudió las estructuras del infierno, que el espíritu pitonizo que se movía en esa ciudad fue quebrantado, y ocurre algo extraordinario. Ocurre una liberación para toda una ciudad. Dios, en medio de lo que está haciendo, tiene el control. A Dios nada le toma por sorpresa, mi hermano. Levanta tus ojos y mira la grandeza de tu Dios. ¿Sabe qué dice aún aquí la palabra en Hechos capítulo 16? Dios trae un derramamiento a causa de la oración. Las puertas se abren, las cadenas se rompen, los cimientos son quebrantados. Y una vez más en una casa, este carcelero pregunta, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este carcelero pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo. ¿Sabe que ahí empezó la salvación para toda una ciudad, para Macedonia? Porque en ese lugar empezó una de las iglesias fieles que encontramos en la palabra de Dios. Por toda la palabra está. Podemos ir a Hechos capítulo 18, donde dice que aún en la sinagoga rechazan a Pablo. Entonces él entra en la casa de uno que se llamaba Justo. Y dice la palabra en el verso 8 que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda la casa. Y muchos de los corintios le oyeron y creían y eran bautizados. Míreme, hermano, el más religioso. ¿Sabe que Crispo, para ser el principal de la sinagoga, tal vez era uno de los más arraigados fariseos, tal vez un saduceo? Pero sabe que en ese grupo de oración en la casa, en ese lugar
lugar donde empezaron a levantar. Aún el más religioso se convirtió. Hay gente de tu familia que cree en Dios, pero de una manera religiosa. Pero en este tiempo que Dios ha permitido en las casas, Dios trae un mover, Dios trae un avivamiento, Dios se manifiesta en medio de las familias. Dios está restableciendo el diseño original de las familias mirando al Cordero de Dios. Hechos 19 habla que a Pablo no lo dejan entrar en la sinagoga, entonces se va a la casa de uno llamado Tirano y ahí enseña 12, y con esos 12 en 2 años sacude a toda Asia. Hechos capítulo 20 verso 20. ¿Sabe? El 2020, en el año en que estamos, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y en las casas. Diga conmigo, públicamente y en las casas. Esto te dice y me dice que Dios está en control. Nada lo toma por sorpresa. En el templo y en las casas. No desconfíe de lo que Dios está haciendo. Por eso es la importancia de que se levanten los varones, que se levanten los sacerdotes. En este tiempo me goza que nos estén enviando devocionales, que hayan tomado el ser parte de la oración con esa autoridad bella que el Señor les ha entregado, porque Dios se va a mover en las casas en este tiempo. Levanta las manos y dile: Dios, muévete en mi casa en este tiempo, como lo hiciste en la iglesia primera. Muévete con salvación, muévete una vez más con sanidad, muévete llenando a las vidas con el Espíritu Santo. Haz tu obra sobrenatural una vez más. Aquí vemos que Dios empieza a levantar un mover maravilloso en las casas. Y lo más tremendo es que no había un espíritu de división. Estaban bajo la instrucción de los apóstoles. Las familias estaban en unidad, como uno solo. Adoraban en las casas, adoraban en el templo. Es esa unidad como cuando Moisés iba al templo, pero dice que las familias en las tiendas se postraban y adoraban, y la gloria de Dios se descendía, y algo poderoso empezó a suceder. Hace un tiempo Dios nos había dado, y yo creo que es una visión adelantada de lo que Dios va a hacer en este tiempo: casa de avivamiento, altar en casa, donde el Padre se levanta y parte el pan, donde comparte la palabra de Dios. Sabe que en estos tiempos estamos pastoreando desde casa, porque como se lo dije, Dios está restaurando el diseño original. Dios está restaurando el diseño de las familias, girando alrededor de Cristo. Gente en este tiempo va a ser tocada desde sus casas, se va a reconciliar. En este tiempo gente se ha reconciliado con Dios. Ha sido un tiempo hermoso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén desde casa? ¿Sabe que Pentecostés? Voy a hablarle de una tercera manifestación. Y esta manifestación fue un mover de sanidad. ¿Cuántos lo anhelan? Lo necesitamos en la iglesia. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos oraban en las casas y en el templo. Y dice que había un cojo de nacimiento. ¿Sabe que un cojo, a veces uno queda cojo porque se tropieza ahí contra la cama y queda cojo? O se cayó y queda cojo. Pero este cojo no fue porque se golpeó. Este cojo tal vez era lisiado, no sé, de las 2 piernas, porque la palabra nos enseña que estaba imposibilitado, necesitaba ayuda, necesitaba que lo trajeran y lo llevaran, lo traían a la puerta a pedir limosna. Por eso todo el mundo lo conocía. Y fue tan impresionante lo que el Señor hizo. Él estaba esperando que le dieran algo. Y Pedro le dice: yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Ahora la pregunta es: ¿qué tenía? Que con tal audacia y de nuevo le dice: yo tengo algo más valioso que el oro y la plata. ¿Qué tenía, amada iglesia?
tenía una llenura fresca del Espíritu Santo. Acababa de ocurrir Pentecostés. Antes de Pentecostés Jesús lo había reprendido de manera tan fuerte que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no colocas la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero ahora estaba lleno de Dios, estaba saturado de la presencia de Dios, y abre su boca y 3,000 se acababan de convertir. Eso era lo que tenía. ¿Sabe que lo que ocurrió aquí es un portento? Y fue utilizado para salvación. Fue tan tremendo como pedía a la puerta del templo, lo conocía. Y tremenda salvación. ¿Sabe que el enemigo nos quiere intimidar? El nivel del ataque, escucha esto, muestra lo que Dios va a hacer, lo que Dios nos quiere entregar. No al poder de las tinieblas, sino al poder de Dios. ¿Qué vemos aquí? Había un hombre imposibilitado. Entonces Dios, ¿qué iba a manifestar? Un milagro de sanidad. Ahora la pregunta: en estos días hay tanta plaga, hay tanta enfermedad, están las UCI llenas de gente entre la vida y la muerte. ¿Usted qué cree que Dios va a manifestar? Yo creo firmemente que lo que Dios va a manifestar es su misericordia una vez más. Dios va a manifestar su gracia una vez más. Dios va a manifestar lo que dijo el profeta Habacuc. Él va a avivar su obra en medio de los tiempos, y en medio de su ira Él va a tener misericordia. Él va a abrir su mano una vez más. Él va a manifestar su poder una vez más. Dios va a manifestar una vez más un levántate y anda. Dios va a manifestar ministerios de sanidad impresionante como nunca antes en la tierra. Levanta las manos y clama y dile: Señor, que esta casa fuente de salvación, que esta iglesia, Dios, donde tú nos has plantado como parte de tu cuerpo, entremos en lo que tú quieras hacer. Profetiza, veremos cosas portentosas, milagros creativos. Yo creo que van a suceder. Pies crecen en el nombre de Jesús. Displasias de cadera se quitan. El Dios que lo hizo lo va a volver a hacer. ¿Sabe qué? Quiero decirle algo. Se dará la palabra. Es que no se pueden imponer las manos, ni modo. Se dará la palabra y las personas van a recibir sanidad. Eso pasó en Pentecostés. Manifestaciones impresionantes. No importa si no eres estudiado, no importa si tienes 3, 4 títulos. Dios va a usar al que se deje usar. Aleluya. Levanta las manos y dile: Señor, heme aquí. Me han preguntado los que me llaman: pastora, ¿cómo está? Pues yo le quiero decir: nosotros estamos en paz, confiando en lo que Dios va a hacer, porque yo sé que tinieblas van a cubrir la tierra. Las están cubriendo, sí, pero también sé que la gloria de mi Dios se manifestará. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Va a entrar un tiempo de salvación, de sanidad divina, de mover en medio de las casas. Sanidades que no hemos visto van a ser vistos por nosotros. Así que no dudes del Señor. ¿Hay alguien enfermo en tu casa? Ora. ¿Hay alguien que se le sube la fiebre en su casa? Ora. ¿Hay alguien que es que no puedo respirar? Entonces, ¿qué hacemos? Ore. ¿Hay alguien que usted se entera que tiene cáncer? Ore, mi hermano. Haga una oración, suelte una palabra en el nombre de Jesús. ¿Sabe que cuando vino Pentecostés lo que ellos decían es: de lo que tengo, de lo que acabo de recibir, yo te doy? Acabo de ser lleno del Espíritu Santo, de esto te entrego. Amén. Dios quiere levantar gente llena del Espíritu Santo, que en estos tiempos diga: me voy a meter con Dios. No me voy a desesperar que porque estoy aquí.
Voy a aprovechar ese tiempo para adorar, para orar, para clamar. Quiero que mi casa sea una casa de avivamiento. Hay una puerta que se abre en gloria. ¿Sabe que ahora todo es COVID? Pero ¿sabe que si usted pregunta cuántas personas se mueren de cáncer? Yo creo que asusta más el cáncer que aún el mismo COVID. Tú y yo hemos conocido personas que se lo dictaminan y en poco tiempo se van. El cancerológico no le cabe, no hay cupo. Aún niños con cáncer, hace unos 2 años, Dios me dio la experiencia de ir a llevar regalos y Biblias a unos niños con cáncer. Tremendo. Pero ¿sabe qué hicieron los discípulos? Hechos capítulo 4, verso 30 al 31. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dile: Señor, clamamos por este tiempo, un mover en medio de las familias, un mover de salvación, un mover de sanidad en el nombre de Jesús. Esos portentos están por manifestarse en medio de la iglesia. ¿Sabe que uno ahora mira su celular y sin querer queriendo, uno lo ve lleno de malas noticias, de fotos, de videos que le envían, que con estadísticas, que la gente se está muriendo, que tanto se van a morir, que a este lo quemaron al frente de la casa, que los cementerios están repletos? Y a veces los mismos hermanitos de la iglesia se lo envían, que tanto se van a volver pobres, que tantas empresas van a cerrar. Quiero decirle, si uno se pone a ver y a meditar en eso, cualquiera pierde la fe, cualquiera se deprime y entra en tristeza y en preocupación. El punto que te quiero decir en esta noche: ¿a quién estás oyendo? ¿A quién vas a oír? ¿Lo que el enemigo está haciendo o lo que Dios está por manifestar y quiere hacer en medio de nosotros? Amén. Porque lo que Dios está diciendo para este Pentecostés es: voy a derramar de mi espíritu. Van a ser parte de la historia y van a ver lo que los profetas anunciaron, lo que está escrito en la palabra. Pero tal vez por allá eso es lo que está diciendo el Espíritu, pero usted, por estar conectado a otras cosas, lo que está diciendo es: me voy a morir de gripa, me voy a morir de gripa. Dios está diciendo: voy a hacer cosas asombrosas. Tu casa se va a avivar, vas a predicar y muchos se van a convertir a Cristo. Y tú estás: me voy a quebrar, voy a aguantar hambre. Yo quiero decirle, hermano, sintonícese con el cielo. Sintonícese con lo que el Espíritu de Dios en este tiempo está diciendo y quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esta noche oscura va a pasar. Tome esta palabra. Dice la palabra: mas no habrá siempre oscuridad para la que ha estado en angustia, tal como la aflicción que le vino. Viene una mañana gloriosa, la mañana del Espíritu. Y lo cuarto que te quiero hablar, que Dios va a manifestar en Pentecostés, está en Hechos 4:34. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, pues todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice la palabra que no había ningún necesitado. ¡Qué tremendo! El pastor oraba y oraba porque y confesaba: en medio del desierto el pueblo de Dios vio los más grandes milagros, las más grandes manifestaciones. Y algo que tenemos como iglesia es que cambiar la óptica. La tierra entera dio un vuelco en la economía y están atemorizados. Pero ¿saben una cosa? Hace poco les hablé del sitio de Samaria y les decía: cuando había más hambre, cuando había más crisis, es cuando el Señor se manifestó de manera inexplicable y abrió los cielos. Usted puede ver en la Biblia las viudas
Mujeres con hambre, sin recursos. Bueno, iban para hambre también, sin recursos, con deudas. Pero Dios no las dejó morir de hambre. Ellas vieron la gloria de Dios. El nivel de la tribulación determina el nivel de milagro. Lo que yo veo que Dios hizo en Pentecostés es que Dios dio una unción financiera. Dios dio bendición sobre unos para que ayudaran a los otros. Así como José ayudó a sus hermanos. ¿Sabe que en la primera iglesia Dios levantó gente bendecida para que pudiera bendecir también a sus hermanos? Oramos que el gobierno pueda bendecir a los necesitados. Pero nosotros como iglesia también debemos hacerlo. Dios trae puertas abiertas de provisión. Que alguien tome la palabra, que alguien diga amén. ¿Sabe que algo que me impacta es que cuando cayó el Espíritu Santo, les cayó una actitud de yo quiero dar, yo quiero ayudar? Esa fue la actitud que vino sobre la iglesia. No había que pedirles. Ahí lo registra la palabra. Y tal vez tú dices, yo quiero ser uno de esos, pero ¿yo qué puedo hacer? Pues métase en la presencia de Dios. Adore a Dios, porque aún Dios ahí le va a dar ideas creativas. Así como en los tiempos de Daniel, cuando Dios lo sacó de Babilonia, aún también dio bendición para que lo que la oruga y el saltón y el revoltón se habían llevado fuera restituido sobre el pueblo. Dios quiere levantar vidas con una visión de reino. Vidas que dijeron en la iglesia del Señor, no debe haber necesidad. Vamos a ayudar. Necesitamos transformar la mentalidad. Lo más importante es la salvación. Pero yo le digo, no se angustie. Él sigue siendo un Dios sobrenatural. Amén. ¿Sabe que la próxima vez que nos reunamos vamos a escuchar testimonios impresionantes? Y sabe que lo que más va a haber en la boca en sus bocas va a ser: Dios me proveyó, Dios me proveyó, Dios estuvo conmigo. ¿Ustedes creen que los supermercados están en crisis? ¿Ustedes creen que las farmacias están en crisis? En crisis está el que cree que está en crisis. Porque aún en medio de la crisis, Dios da una dirección y Dios saca a su pueblo. En medio de la crisis es que Dios le dice a la viuda: enciérrate. Le vino la idea del cielo, porque ahí voy a multiplicar tu aceite, porque ahí va a estar la bendición para tu casa. En medio del desierto fue donde Ismael clamó y se abrió la fuente que tenía la provisión, que tenía el agua. En medio de la crisis fue donde Corea del Sur, después de una guerra que no había ni árboles, el pueblo de Dios se levantó porque creyó las promesas de Dios. ¿Sabe que el enemigo ha mentalizado aún a los hijos de Dios? Estoy en crisis, estoy en crisis. Estoy preocupado. ¿Qué voy a hacer? Estoy angustiado. Pues yo le digo a mi hermano algo: yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. Y tú y yo vamos a ver la gloria de Dios, porque mi fundamento no es de arena, mi fundamento es la roca inconmovible. Y sí, mi hermano, puede que vengan vientos, puede que vengan lluvias y como que a la casa le hagan pero lo principal no son las paredes de la casa, sino es el cimiento que la sostiene. Y ese cimiento es Dios. Levanta las manos y declara: estoy firme en Dios. No estoy en crisis, estoy en Cristo. Y veremos la gloria de Dios. Tenga paz en su corazón. Tenga paz en su corazón, mi hermano. Quiero terminar con esta promesa. ¿Sabe que lo último que el Señor imparte sobre los discípulos? En el libro de Juan, se lo voy a leer. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Es más,
versos más adelante dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Quiero decirles, mi hermano, esta palabra es propicia para nosotros. Dice que Jesús vino donde estaban las puertas cerradas, ahí donde ellos estaban cerrados, que tenían temor, como muchas vidas, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de mi mañana? Pero Jesús les dijo, paz a vosotros. Y lo voy a dejar hasta aquí, pero te voy a dejar con esto en el corazón. Antes de Pentecostés estaban las puertas cerradas. Jesús entra en medio de esas puertas cerradas y le dice, paz a vosotros. Pero después de Pentecostés, la próxima palabra, la continuación de esta palabra, les voy a mostrar cómo las puertas se abren después de ese Pentecostés. Aleluya. Ayer el Señor me daba esta palabra. Le dije, Señor, regálame una palabra. Y el Señor me regaló esta palabra. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame, mi Señor, porque me has fortalecido. Yo oro que esto hoy suceda. Que entiendas que tú eres amado para Dios. Que el Señor te imparta paz. Que el Señor te imparta de su paz. Que hoy puedas recobrar las fuerzas y puedas oír la voz de Dios. Porque mi Dios y tu Dios nos ha fortalecido. Aleluya. Cierra tus ojos. Y vamos a entrar en la presencia de Dios, si me puedes colocar. Y le vamos a pedir al Señor que en esta noche el Espíritu de Dios pueda ministrar nuestra vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Maravilloso Señor, te adoramos. Este es un tiempo maravilloso. Este es un tiempo, Dios, donde vidas se están reconciliando contigo. Donde vidas, Señor, que estaban lejos de ti, están volviendo el corazón. Hoy clamo, mi Señor, que hagas algo sobrenatural. Y en este tiempo, en el nombre de Jesús, clamo que se desate un espíritu de hambre por Dios. Un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda. Padre, que anhelemos tu rostro, que anhelemos tu presencia. Oh Espíritu de Dios, oh, que los cielos se abran. Esta noche estamos adorando bajo un cielo abierto. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. En este tiempo no descuides tu oración. No dejes pasar el tiempo. No dejes pasar este tiempo, porque Dios va a visitar tu casa con salvación, porque Dios va a visitar tu casa con presencia, porque Dios visita tu casa con lo sobrenatural. Dios visita tu casa con provisión. Hoy clama, dile, Señor, abro las puertas de mi corazón. Oh Padre, Señor, clamo que visiten las casas de tus hijos en este tiempo y en esta hora, Señor. Padre, que los sacerdotes de las casas se levanten, que puedan partir el pan con alegría de corazón, Dios. Que cosas inusuales y portentosas ocurran en medio de tu pueblo. Estamos alineados al cielo. Estamos alineados al cielo. Y Padre, Señor, que ese portal, que esa puerta de sanidad, de milagros, Señor, como la que nos habla la palabra, ese portento que tú lo hiciste
no para engrandecer un hombre o un ministerio, lo usaste para salvación de miles. Hoy clamo, Señor, que la salvación, Dios, Padre, se encienda, pero también que la sanidad se manifieste. Oh Padre, que los hijos tuyos soltemos la palabra, que podamos decir como los primeros discípulos, de lo que tengo te doy. Dile, Señor, lléname, 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 Señor, lléname hasta rebosar, porque de lo que tengo, de lo que tú me das, es de lo que puedo dar. Oh Espíritu de Dios, que un río de sanidad empiece a fluir, un río de sanidad, un río de sanidad que empiece a cubrir toda hipertensión, toda diabetes, en el nombre poderoso de Jesús. Que no haya cáncer hoy que pueda permanecer en pie. Oh, un río de sanidad, un río de sanidad, de manifestación. Oh Padre, extiende tu mano y haz cosas poderosas que engrandezcan tu bendito nombre. Aleluya, aleluya. Milagros creativos, varices que en el nombre de Jesús, Padre, se desinflamen, pies que empiecen a crecer, cosas sobrenaturales, Padre, que tu poder entre en las familias y sea irresistible, irresistible. Llénanos, Señor, llénanos, Señor, que nada te distraiga. Levanta las manos y dile, Señor, lléname con tu bendita presencia, mi Dios. Llénanos, Señor, más, 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 más. Hay vidas quebrantadas en casa. Recibe, recibe fuego de Dios en tu corazón, fuego de Dios en tu corazón. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Celébralo, celébralo, celébralo. Clamamos, Señor, clamamos que la puerta se abra con salvación, que se abra con sanidades y milagros extraordinarios, que se abra con provisión. Padre, levanta gente de reino, levanta gente bendecida para bendecir a sus hermanos, gente bendecida, gente con un corazón, Dios, como el de la primera iglesia. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos. Adórale ahí en casa, no pares de hacerlo. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén.